Ahora vayamos y veamos cuál fue el origen de la casa colonial, una casa que es toda una joya arquitectónica de nuestra ciudad. Muchos, usted como yo, hemos estado ahí, pero la mayoría la desconoce. Vayamos a una entrevista muy interesante que a mí me parece también le va a ser de sumo interés a usted, porque precisamente lo invito a que me acompañe a ver a una persona que nació justamente allí, en esa casa, a principios de siglo. Si gusta, conozcamos juntos la Casa Colonial, una joya arquitectónica de nuestra ciudad. ¿Me acompaña? Nos encontramos ahora con el señor don José M. Lobo Jiménez. Nos da mucho gusto estar aquí en su casa para platicar acerca de aquella casa que ahora es Ágora Casa de la Cultura en nuestra ciudad. Quisiéramos ver el origen de esa casa, ya que tengo entendido que usted vivió en ella. ¿Por cuánto tiempo vivió usted en esa casa? Bueno, esa casa perteneció a mi abuelo. Según entiendo, la compró a una prima de él, ya que la casa había sido de la abuela de mi abuelo, doña Melchora Lobo, y pasó a una hija y luego a una hija de esta hija. Y entonces mi abuelo en 1883 la compró para hacer su casa habitación, y vivió la familia Lobo Arizpe desde ese año hasta 1936, en que se vendió la casa, ¿verdad? A mí me tocó en suerte, pues desde más o menos de los años 20 hasta el 36 estar viviendo ahí. Inclusive yo nací en esa casa. La escritura que usted conserva acerca de la casa colonial, ¿nos dice de qué fecha es y quiénes eran sus propietarios? Aquí tengo el testimonio de la escritura, es muy vieja. Esta perteneció a doña Melchora Lobo, que era abuela de don Melchor Lobo Rodríguez, y la pasó, ella la entregó a doña Refugio Letona y Lobo de Santa Cruz, que era nieta de doña Melchora Lobo, ¿verdad? Y la mamá de ella la había obtenido también por herencia de doña Melchora. Entonces mi abuelo, don Melchor Lobo Rodríguez, compró esa casa, y aquí está la fecha, fue en 1883. Aquí vienen las colindancias y todo. Es tan antigua esta que viene marcado no en metros sino en varas. Dice tantas varas por el lado oriente, tantas por el lado sur, tantas, y las colindancias, ¿verdad? Y según después aparece en un plano, eran cerca de 4,000 metros cuadrados lo que tenía toda la propiedad, incluyendo una huerta, caballerizas y cocheras, todo, que era lo que se usaba. En aquel tiempo, desde luego, se contaba con servidumbre suficiente para hacer todo eso, ¿verdad? Pues sí. Para hacer una comparación con la actual distribución que hay en la Casa Ágora de la Cultura, ¿nos pudiera mostrar el plano para ver cómo estaba distribuida en su tiempo? Aquí existe un plano levantado por el ingeniero Severiano Cárdenas. El ingeniero Severiano Cárdenas fue el padre del ingeniero José Cárdenas Valdés, que fue director del Ateneo por muchos años. Don Severiano Cárdenas era el papá de él. Mire, aquí está, por ejemplo, la calle de Hidalgo. Aquí está la entrada. Estaba exactamente igual. Entrando a la izquierda era la sala de la casa. A la derecha estaba el escritorio de mi abuelo con un privado. Y luego seguía al lado sur una especie de biblioteca donde estaba lleno de libros ahí y otros escritorios. Enseguida, medio corredor, estaba el comedor familiar. Enseguida estaba un cuarto que le llamaban cuarto de costura, donde los sirvientes ahí que había en aquel tiempo se sentaban a remendar, a coser la ropa, todo eso, ¿verdad? Y luego lo que queda acá, que tenía entrada para el segundo patio y para el corredor, era la cocina. Ahora es otra cosa muy distinta. Por el lado sur, después de la sala, había una recámara, otra recámara, otra recámara, una que llamaban la asistencia, que era una salita chiquita. Esta era otra recámara que tenía para los dos lados. En esta dicen que nací yo. Y luego seguía un cuarto de roperos. Había como 10 roperos, todo, y unas alacenas donde guardaban pues todo lo que tenía. Y cosa curiosa,
no, verá usted que no había ningún baño, los baños como en aquel tiempo se usaban al fondo de la casa. Luego ya seguía, acá eran bodegas, porque lo que traían del rancho lo guardaban ahí, acá decían que asustaban, todavía después me tocó oír que siguen los aparecidos ahí en lo que después fue la Casa Colonial y ahora la Casa de la Cultura. Nosotros nunca nos tocó ver nada. Aquí eran unos cuartos donde vivían los sirvientes de aquel tiempo, luego era donde se guardaba la leña, corral de las gallinas, un tercer patio donde había lavadero, y luego seguía una huerta muy grande. Esta huerta colindaba con la calle de Bravo. En la calle de Bravo, en esta huerta, están ubicadas las casas de los señores Valdés Dávila, aquí y luego esta donde estaban las caballerizas y este callejón, esto sigue siendo mío, ese pedazo, todavía está en la calle de Bravo. ¿Qué recuerdo grato conserva usted de su estancia en esta clásica casa colonial? Nada más que me sentía libre, haga de cuenta, el muchacho más libre que puede haber en el mundo, con aquella extensión, por donde correr, con caballos, con perros, porque todavía ahí en la casa había vacas también, así es que siempre andaba yo ocupado. Aunque yo no vivía de permanente ahí, yo vivía en donde está ahora en la calle Hidalgo, donde está la Alianza Francesa, ahí vivía mi papá y mi mamá, pero me desayunaba y venía a dar a la casa de mis abuelos, y ahí comía, y hasta en la noche que me iba a dormir yo me pasaba todo el día ahí, cuando no tenía que ir al colegio, era cuando tenía que ir al colegio. Aparte de esto, otros ratos más agradables que eso, solamente cuando me iba al rancho, eso ya era harina de otro costal. ¿Algún personaje importante que se haya hospedado en esta casa? Pues mire, cuando la persecución religiosa, ahí mis tías le dieron albergue a muchos de los sacerdotes que andaban huyendo, ¿verdad? Ahí mismo se celebraban misas clandestinas en la madrugada, a todas horas, y tocó la casualidad, hubo una denuncia y fueron a catear la casa en la noche, como a las 9 de la noche, y entonces un mozo muy listo que tenían ahí sacó al padre Pedro María Jiménez, que era el rector de la iglesia de San Juan, lo pasó para otra casa, y cuando entraron los soldados no encontraron a nadie. Allí en esa casa había un cuarto también, que era un cuarto muy grande, en una de las bodegas que está al fondo, que le habían puesto un ropero empotrado en la pared, y tenía una puerta doble, así es que usted entraba a ese ropero, abría la puerta y pasaba a un cuarto que estaba detrás. Era un cuarto como de 3 por 3 metros, con cama y todo, podía uno estar ahí, y podían estar en la otra habitación y no sabían que ahí estuviera. Lo mismo en el lado de las caballerizas, había una caballeriza escondida, porque dicen que cuando venían los revolucionarios, pues querían levantar todos los animales que había, y los caballos que tenía mi abuelo de estima, que para coche y para silla, cuando veían que había movimiento, se metían ahí 1 o 2 hombres con los caballos. Ya cuando pasaba el peligro volvían a sacar los caballos afuera. ¿De qué año a qué año fue propiedad de esta casa de ustedes y luego a quién perteneció? Mire, de 1900, pues desde que dice aquí en la escritura, 1883 a 1936 perteneció a la familia de nosotros, a la familia Lobo Arizpe. Después la vendieron mis tías, ya habían muerto mis abuelos, a mi tío Emilio Arizpe, el fundador y el padre de los actuales propietarios de Fábricas del Carmen, ¿verdad? Mi tío Emilio, el papá de mi tío Emilio Arizpe y mi abuela eran hermanos, eran medios hermanos. ¿Y en qué época fue hotel? Primero, de recién adquirida por ellos, la rentaron al señor don José Legarza, propietario del Molino del Fénix, que vino a hacerse cargo de sus propiedades aquí, y él vivió ahí por un año y medio, mientras construía una casa por la calle de Obregón. Entonces después la acondicionaron como hotel, haciéndole pues pocos cambios nada más, como quien dice, de cada cuarto que eran tan grandes, hicieron 2 cuartos, les empotraron algunas alacenas para hacerlas de closet, y le hicieron baño en cada cuarto, donde era la cocina hicieron más cuartos, donde eran las bodegas, es que les digo, de los aparecidos, ahí pusieron el comedor, y
en los cuartos donde dormían los que venían del rancho y guardaba, ahí tenían una cantinita y total, se desempeñó como hotel bastante bien. La tenía don Ricardo Villarreal por varios años, como por, yo creo que unos 15 años fue más, no, unos 10 años. Después de eso, dejaron ya de ser, dejó de ser hotel, y entonces, bueno, aquí Saltillo no era cabecera o de zona militar, ¿verdad? Pertenecíamos a la séptima zona, que era Monterrey. Entonces ya cuando pusieron aquí la jefatura de la sexta zona, rentaron esa casa a mis tío Emilio Arizpe, y estuvo por varios años allí, como unos 4 o 5 años, yo creo, mientras hacían la ciudad militar. Ahí estaba, me acuerdo, el primer jefe de la zona que hubo aquí fue el general Juan Jaime Hernández, me tocó a mí saludarlo ahí, y ahí va a sacarle permisos para cacería y cosas de esas, saludándolo. Y después de eso, la rentó en tiempo de, ¿quién sería? De don Raúl Madero, la rentaron como para el gobierno. Sería, yo creo que para la Alianza Francesa, y siguió ya siendo, entonces el gobierno ya trató de adquirirla y la adquirió la casa, ¿verdad? En tiempo de don Raúl Madero se quedó el gobierno con la casa, y de ahí para acá, pues, en tiempo, hace unos, ¿qué? 6 años, 7 años, mientras se remodelaba el actual Palacio de Gobierno, ahí estuvieron las oficinas del profesor Oscar Flores Tape cuando fungió como gobernador. Todo ahí estaba, el Secretaría General de Gobierno y todo, pues más o menos todo bien ahí. Hace 24 días, hoy exactamente este domingo, falleció un distinguido saltillense, amigo nuestro, amigo de muchísima gente en nuestra ciudad, don José M. Lobo Jiménez. Pero Entorno lo entrevistó en octubre de 1985, hace casi 2 años. Resulta un entrañable recuerdo, puesto que fue la segunda entrevista que hice para el programa Entorno aquí en el Canal 7. Ahora pues, como una condolencia para su familia, para sus amistades y para usted, amigo televidente, que recuerde lo mejor de este hombre que vivió y nació en la Casa de la Cultura, en la que fue la Casa Colonial, quien falleciera hoy hace 24 días. Don José M. Lobo Jiménez. Descanse en paz.